Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Como parte de los ajustes presupuestarios, el Ministerio de Educación suspendió el programa de bachillerato internacional que se impartía en 97 unidades educativas a nivel nacional. En febrero de 2019, el INEVAL mostró que los estudiantes de bachillerato internacional obtuvieron mejores resultados en la prueba de ingreso a la universidad, 9.8 frente a 7.7 que obtuvieron los alumnos del bachillerato general unificado y 7.4 que obtuvieron los del bachillerato técnico. De igual forma, se suspendió el servicio de atención familiar para la primera infancia, programa que formaba a más de 19,000 niños de entre 3 y 5 años en el país. El servicio de atención familiar para la primera infancia contaba con 732 docentes, de los cuales 623 fueron desvinculados. Sobre este y otros temas hablaremos con Montserrat Grimmer, ministra de Educación. Bienvenida. Ocho, 11 minutos. Saludos cordiales a la ministra de Educación, Montserrat Grimmer. Está dicho, lo doloroso, ministra, sin duda es la separación de muchos docentes del sistema educativo, de muchos, de cientos acaso, y la suspensión de estos programas que ciertamente en un momento determinado se convirtieron en íconos. Me preocupa esta de atención familiar preventiva a la infancia. Le pedimos, por favor, la explicación pertinente para la audiencia de Pichincha Universal. Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias y gracias por la invitación. Sí, en momentos de crisis realmente hay que tomar decisiones muy dolorosas. Y nuevamente hay que tomar decisiones, sobre todo hay que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que marcar una fuerte evaluación costos versus. El programa SASPI, que es un programa de servicio de atención familiar para la primera infancia, es un programa que empezó pequeño, por supuesto, ha ido creciendo y de todo tipo. Ese es el programa de atención a primera infancia. Dado que, como explico, es un programa que requiere de presencialidad, en estos momentos es difícil implementarlo y por eso lo hemos suspendido. Más que hablar de terminación de los programas, yo preferiría hablar de una evaluación de su posible implementación y pertinencia en estos momentos y por ende reprogramación. Así es. Bueno, lo que decía del programa de servicio de atención familiar para la primera infancia es que en efecto, por supuesto, es muy doloroso tener que suspender y que yo prefiero hablar de suspensión que de terminación. Es un programa, como explicaba, de docentes que acuden a la familia y que le trabajan con los padres, madres y el niño, desarrollando las habilidades emocionales, psicomotrices y otras. Por eso requiere de presencialidad y en estos momentos es difícil implementarlo. En ese sentido, los niños de la sierra acaban con esta atención, este servicio de cualquier manera, y el próximo año los niños van a los centros de educación inicial de las instituciones del Estado. Eso en cuanto al programa SASPI, pero nuevamente pretendemos seguir, por supuesto, con el servicio e incluso estamos fortaleciendo alianzas y convenios con universidades para que los estudiantes de parvularia lo hagan a través de sus prácticas y proyectos de graduación. Ministra, otro de los recortes que sin duda resulta doloroso, yo espero que para las autoridades, pero sí para los estudiantes ha sido muy lamentable, es el del bachillerato internacional, porque se convirtió en un derecho que antes era un privilegio, se lo transformó en un derecho al que tuvieron acceso miles de estudiantes y ahora se ve suspendido. Un poco para que nos explique esta suspensión, cómo afecta la misma a los estudiantes, por favor, ministra. Sí, el programa de bachillerato internacional, sin duda alguna, es un programa validado internacionalmente, pero es un programa que tiene un costo, por supuesto. Y en ese sentido, estaban en el país, están además siendo beneficiados de sus metodologías y estrategias 6.900 estudiantes aproximadamente. El problema es
que el Estado paga por año 7.200.000 por este programa, es decir, un costo aproximado de $1.500 por estudiante. Y solo en todo este tiempo que ha estado el programa implementándose, solo el 17% están accediendo a los diplomas, que el diploma de bachillerato internacional favorece mucho a aquellos estudiantes que tienen movilidad internacional en los estudios de bachillerato. Pero, sin embargo, el objetivo por el que el país ha querido siempre tener bachillerato internacional es por su calidad de formación, y en ese sentido tenemos aproximadamente 4.000 docentes vinculados al sistema que están totalmente capacitados en bachillerato internacional y que seguirán teniendo y ofreciendo sus cursos con la metodología de bachillerato internacional, solo que no podrán aplicar al diploma de bachillerato internacional. El tema de desvinculación de docentes. Pero eso es una inversión, ministra. Eso no es un gasto, es una inversión. Ese es el 17%. Están invirtiendo en el futuro de ese 17% de ecuatorianos que tienen derecho a acceder a ese nivel de educación. Por supuesto, por eso se lo ha hecho y se lo ha implementado. Lo que estoy diciendo es que en momentos de crisis, obviamente hay que buscar el bien mayor. Y en este momento no tenemos los fondos, muy lastimosamente, para pagar 7,5 millones por ese número de estudiantes. Sin embargo, garantizamos la oferta educativa con esa misma calidad, porque tenemos 4.000 docentes aproximadamente capacitados para hacerlo. El tema de despidos o desvinculación de docentes también se da evidentemente por falta de fondos, la ministra. No sé si ya lo dijo, pero no lo escuché bien, porque esto también es preocupante. Solo del SAFPI, ¿no? Se desvincularon 623 maestros, aparte de la desvinculación de cientos de maestros que se dio en fechas anteriores. Es decir, si no hay plata se les desvinculó, pero no hay posibilidades de que luego se los vuelva a vincular, ya con las nuevas reglas, inclusive laborales. Sí, justamente en eso estamos haciendo todo un análisis del distributivo, un análisis de cómo, por supuesto, optimizar todos nuestros recursos y de docentes que son capacitados, docentes que están preparados. En el caso del programa SAFPI han sido temporalmente, como digo, siempre estamos hablando de reprogramación, no nos gusta hablar de terminación porque vamos evaluando día a día rigurosamente y vamos viendo qué medida tomamos para optimizar los recursos y ofrecer los programas de la manera más pertinente posible. No hablamos de despidos porque no ha habido como tal despidos, en efecto son desvinculaciones de programas de contratos que estaban apegados por completo a la implementación de ese programa. Si el programa no se lo puede implementar en toda su capacidad como se lo venía haciendo, no podemos mantener esos contratos. Ministra, en cuanto a la terminación del año escolar en el régimen Sierra. Todavía no está controlada la pandemia a nivel general en el país, en la Sierra tampoco, pero sin embargo ya se estableció este fin del año escolar para finales del mes de junio con la presentación de este portafolio escolar de manera presencial en el caso de los establecimientos fiscales y fiscomisionales. ¿Cómo se va a realizar este proceso y qué medidas preventivas o de precaución van a tener para evitar que en este proceso pueda producirse contagios, por ejemplo? Sí, la entrega física no es indispensable como tal, la pueden hacer de cualquier manera. Lo que llamamos portafolio es el hecho de que los estudiantes hayan guardado las actividades que han venido realizando. La pueden entregar en una carpeta, en su cuaderno hecho a mano, pueden mandarlo por internet, pero no queremos exigir tampoco que sea por internet porque precisamente hay estudiantes que no tienen conectividad ni queremos que impriman nada. Queremos solamente que muestren sus trabajos y actividades. A finalizar el año escolar, a finales de junio o principios de julio, los docentes, los representantes de las familias, no tienen que ir los estudiantes, son los representantes de las familias, pueden ir a entregarlo, nuevamente puede ser a través de la conectividad o pueden entregar físicamente, pero lo que sí tienen que devolver este año, estamos solicitando y lo estamos tratando de iniciar desde el año pasado, es los textos escolares. Los textos escolares van a retornar a las unidades educativas y serán guardados en las respectivas bibliotecas o en las aulas, porque son recursos que necesitamos empezar a optimizar y que hasta el momento simplemente se quedan con los estudiantes y luego en cierto punto se desperdician cuando el estudiante no los sigue usando. Y por lo tanto los representantes de las familias irán personalmente a entregar el texto y también el portafolio, sea a finales de junio o los primeros días de julio. El cronograma escolar, una sola cosita, Guacho, perdona. ¿El cronograma escolar se mantiene en el régimen Sierra? Me refiero a inscripción, matriculación, inicio de clases por el tema del coronavirus. Se mantiene todo exactamente igual que empezamos el 1 de junio Costa y por supuesto estamos trabajando en línea. Ahora, la gente puede preguntarse sobre este mismo tema
ministra, la legalización, por ejemplo, de los pases de año, no sé, que se van a dar con esta nueva modalidad, que es virtual en términos del uso de Internet, pero también es radial, con otros medios de comunicación, como ya en alguna oportunidad profundizamos con usted. A propósito de eso, esta otra inquietud. Estábamos hablando con el rector de la Universidad Técnica de Ambato y él decía que la educación virtual es mucho más cara, se necesita de más recursos, no es que se optimice, sino que se necesita de muchos más recursos, de monitoreo, de tutores, bueno, tecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué se está pensando hacer para poder implementarla como amerita las circunstancias, ministro? Sí, en efecto es un cambio drástico. Es un cambio que muchos países, para todos los países del mundo, muchos estaban ya preparándose para eso porque estamos en el siglo XXI y todos sabemos que el desarrollo de la capacitación docente, que han sido capacitados ya alrededor de 80,000 y que hay cupo para 500,000 de cursos, gracias a todo el apoyo que hemos recibido de las universidades, de las fundaciones, etcétera. Sin embargo, en relación a la pregunta, claro, estamos en eso, pero por eso seguimos fortaleciendo líneas complementarias, como también lo están haciendo otros países, hasta los más desarrollados. Es decir, teleeducación, radioeducación y guías impresas para aquellas comunidades más aisladas que estamos imprimiendo en este momento en 14 lenguas, con los fondos y el apoyo de comunidades de la cooperación internacional y de fundaciones nacionales también, del sector privado nacional. En ese sentido, lo importante de esto, con todas las adaptaciones que tenemos que hacer a nuestro contexto, lo importante de esto es no parar la educación. Por nada del mundo podemos permitir que los niños abandonen la escolaridad, porque el recuperar a un niño que ha abandonado la escolaridad es realmente cada vez más difícil y eso, por supuesto, predice un poco el no mejorar su calidad de vida. Esa es nuestra gran desafío y obligación, el acceso a la educación. Y en eso estamos trabajando con todas las adaptaciones posibles, pero no podemos parar. Ministra, algunos establecimientos educativos de la costa van a comenzar ya sus actividades de forma virtual desde este lunes, alrededor de 90, tengo entendido. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Cuándo comienza el resto? ¿Y ustedes han verificado las condiciones en las que este grupo de establecimientos privados, en su gran mayoría, van a iniciar el año escolar en la costa? Sí, por supuesto. Como bien dijo, son aproximadamente 90, estaban de 70 a 80 y hasta el momento ya se cerró el proceso el 13 de mayo, viendo la última cifra, preguntando justo ahora, están 90. Y en ese sentido, como ustedes saben, habían 2 requisitos para empezar el 18 de mayo. El resto empieza el 1 de junio normalmente, particular o fiscal. Igualmente, particular o fiscal empiezan el 18 de mayo con 2 requisitos, sino que tienen que llegar a acuerdos y compromisos. Y el otro, que la institución educativa garantice el acceso de estudiantes y docentes a el sistema virtual, puesto que ellos sí van a empezar totalmente con el sistema virtual. Ya, una cosa más, ministra, no sé, lamentablemente todavía tenemos algunos cortecitos por allí. No le escuché bien el tema este de la evaluación. Claro, se va a seguir las mismas, digamos, los mismos estándares y parámetros de evaluación, pero la gente que se educó virtualmente, por lo que no había costumbre, puede decir, bueno, si no paso el año, por ejemplo, caramba, es porque me falló la red, porque no oí bien la radio, porque no entendía lo que me explicaba el televisor a través de la telecomunicación, etcétera. Es decir, una serie de argumentos que por la variación de modalidad, pues evidentemente pueden surgir. Supongo que eso está previsto también en el análisis de respuestas del Ministerio de Educación, ministra. Sí, el promedio para pase de año será los 2 quimestres. El primer quimestre, que tenemos la nota, y el segundo quimestre, la nota es el portafolio. El portafolio tiene todas las actividades realizadas. Obviamente a nosotros lo que nos interesa ahorita es el pase del año, nuevamente insisto, para que no haya abandono. El próximo año obviamente habrá una primera fase de nivelación, de repaso, de llenar los vacíos, pero en este momento sería absolutamente discriminatorio ponernos a calificar con los parámetros normales cuando hay estudiantes que pueden acceder y estudiantes que no pueden acceder. Entonces, en este momento hay que aclarar muy bien que estamos en educación en crisis, educación
educación para la emergencia. Y por lo tanto, lo más importante es canalizar la crisis, que las familias se sientan acompañadas, los niños formándose y que saben que estamos juntos. Y así hemos llegado al día, creo que ya 65, hemos llegado juntos. Se han pasado 2 meses y 1 semana. Y lo que es muy rescatable y reconocido para el Ecuador a nivel incluso internacional es que nuestra capacidad de respuesta fue clarísima e inmediata. La educación no para, nadie se queda fuera. Cada hogar cuenta con un docente tutor que le ayuda a canalizar no solamente los aprendizajes, a veces casos de violencia, a veces casos de salud, pero estamos juntos. Y eso es lo que a veces cuando veo críticas, ¿cómo es posible que se apruebe el año si no conocen y no aprendieron? No, señores, estamos en crisis, estamos en un escenario diferente. A veces no sé si envidiar o compadecer a aquellas personas que no dimensionan lo que estamos viviendo. Digo envidiar porque, bueno, están en otro planeta, y compadecer porque tienen que aterrizar tarde o temprano. Nosotros lo que decía es que hay personas que juzgan las acciones del Ministerio de Educación como que estuviéramos en un escenario normal y pretenden que se traslade todo el sistema curricular y la forma de aprender y enseñar tal cual como lo hacíamos hace 2 meses y medio. Y no comprenden que estamos en un escenario único en la historia, no solo del país, sino del mundo entero. Y en ese sentido decía, envidio porque no están viviendo la dimensión de la crisis, están en otro lado, en otro planeta, o compadezco porque tarde o temprano tienen que aterrizar. Igual estamos viviendo y no hay chance a la resistencia. Hay que transformarnos, hay que dar pasos agigantados. Ministra, ¿están ejerciendo controles para evitar que se abuse en el tema de las pensiones en los establecimientos privados al inicio del año escolar en la Sierra y los cobros que se han seguido generando en lo que va de este año escolar actual, pese a que se ha mantenido la educación desde casa? ¿Qué novedades nos tiene al respecto? Eso por un lado, y por otro, ¿tiene información de estudiantes que pudiesen estar padeciendo coronavirus actualmente? Al momento no tenemos información concreta de estudiantes con coronavirus, porque en la Sierra afortunadamente todavía el nivel de contagio no es tan grande y en la costa están iniciando clases. No tenemos información. Docentes sí, docentes podemos decir que en la costa durante el periodo de vacaciones fallecieron aproximadamente 30 docentes en la zona 8 y alrededor de 4 o 5 docentes en las otras zonas de la costa, pero en el periodo de vacaciones. En estos momentos no tenemos otra notificación en cuanto a coronavirus. Y en cuanto a los controles de los cobros excesivos o cobros no justificados, en cuanto a los privados. Sí, en cuanto al control de cobros, hemos solicitado permanentemente a las comunidades educativas los acuerdos. Les hemos pedido informes de qué mecanismos están usando para llegar a acuerdos y evidencias de esos acuerdos, y va incrementándose el número de unidades educativas que han llegado a acuerdos. Y por supuesto, como decía, en el caso de la costa, incluso es uno de los requisitos. La ley humanitaria aprobada este fin de semana en la Asamblea Nacional, ¿qué prevé específicamente para el tema de la educación, ministra? En el caso de la educación, en general, la ley humanitaria y la ley de las finanzas permiten y flexibilizan el tema laboral y los acuerdos. Eso es muy importante precisamente para evitar mayor capacidad, mayor desempleo, sobre todo en las instituciones particulares. En estos momentos no habría pretexto para que siga habiendo despidos o desvinculaciones en el sector particular. Precisamente eso era lo que buscaban las 2 leyes. Y en el caso de educación también se solicita básicamente el ingreso otra vez de Quiero Ser Maestro 6, en eso estamos trabajando, por supuesto, lo hemos dicho de manera permanente, estamos esperando a que se definan claramente los escenarios porque la asignación de los nuevos puestos de Quiero Ser Maestro 6 implica movilidad también de los docentes y en ese sentido estamos esperando a que se clarifiquen un poco más los escenarios. Muy bien, gracias a la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Hemos tenido alguna que otra interrupción, pero creo que en la parte medular la hemos entendido muy bien, el mensaje de la secretaria de Estado, aquí en Pichincha Universal. Hasta una próxima, ministra. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, ministra. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.